Glorificado sea el nombre de Dios en esta hora por la preciosa oportunidad que nos concede una vez más de reunirnos para leer su santa y bendita palabra. Para este día vamos a iniciar entonces con los capítulos correspondientes al libro del profeta Isaías en el capítulo 24, 25, 26 y 27. Leeremos su palabra, Isaías capítulo 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz, y hace esparcir sus moradores. Y será como el pueblo, tal el sacerdote, como el siervo, tal su señor, como la criada, tal su señora, tal el que compra como el que vende, tal el que da en prestado como el que toma prestado, tal el que da al logro como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. Perdióse el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado, porque no entre nadie. Voces que el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, desterróse la alegría de la tierra. En la ciudad quedó soledad, y con asolamiento fue herida la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como aceituno sacudido, como rebuscos acabada la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová. Desde la mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en islas de la mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije, mi flaqueza, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror y cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Este capítulo nos anuncia lo que será el castigo de Israel por sus pecados. Anuncia que Jehová ha de vaciar la tierra y todo quedará expuesto ante su presencia. Nos revela en el capítulo 24, versículo 2, que así tal cual es el pueblo será el sacerdote. Una situación revela la otra. Tal como es el criado, así es su señor. Como es el siervo, así es su señor, y como es la criada, así su señora. Entonces no hace diferencia alguna del estatus donde están parados cada uno de los seres humanos. Toda la tierra será totalmente remecida a la voz del Señor, pues el
La consecuencia de esta destrucción es que falsearon el derecho, traspasaron las leyes del Señor, rompieron ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y por esa razón nos revela su palabra que la maldición ha de consumir la tierra y los moradores recibirán su justo pago porque sencillamente dejaron atrás la voz del Señor, no escucharon, no se apercibieron, no hicieron su voluntad. Dice entonces en el versículo 7 que el vino se perdió, no tuvo su función. La vid, que es el árbol, la planta que da este fruto, que produce la uva para producir el vino, todo se destruyó, todos a uno gimió. Estos eran los ingredientes, por supuesto, que alegran el corazón del hombre. Sin embargo, nos hace referencia que todo esto, lo que alegraba el corazón del hombre, los panderos, los que tocaban los panderos, los que daban alegría a través del arpa, todos estos no beberán más el vino al cantar, porque todo se convertiría en amargura. En este capítulo se anuncian castigos al pueblo, castigos a Israel, pero a la vez también abraza más allá a lo que se anuncia en los postreros días. ¿Por qué decimos esto? Porque el profeta nos revela que de en medio de esta destrucción y calamidad que se anuncia a Israel por sus pecados, habrá en los postreros de la tierra, en lo último, se oirán salmos y se oirá gloria al justo. ¿Y quién es el justo? Jesucristo. Y hace referencia que la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Y por supuesto que esto nos conecta directamente con el Evangelio de San Mateo capítulo 24 en el sermón profético, así como en el libro del Apocalipsis. Entonces hay una estrecha relación también en el castigo que recibió Israel por haber dejado los estatutos de su Señor, de Jehová de los ejércitos, pero también abraza el castigo que tendrá la tierra por haber negado oído y obedecer a la voz del gran yo soy. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos cómo hay conexiones en los versículos, en los libros que revelan los tiempos del fin, nos damos cuenta que esto está íntimamente conectado. En aquel día, revela el versículo 21, Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Sucesos, por supuesto, que nos conectan directamente con los tiempos del fin, con el juicio final que en la tierra se ha de manifestar y que nadie en el mundo está exento de estar en este juicio. Recordemos que esto abarca toda la humanidad, chicos, grandes, ancianos. Este juicio viene para toda la humanidad y el Señor nos ha revelado por medio de su palabra que los tiempos están previos a suceder. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 25 del libro del profeta Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme, que tornaste la ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina, el alcázar de los extraños que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube
harás marchitar el pimpollo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de engordados, convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. Y deshará en este monte las máscaras de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, y Moab será trillado debajo de él, como es trillada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia con los miembros de sus manos, y allanará fortaleza de tus altos muros, la humillará y echará a tierra hasta el polvo. En el capítulo anterior se detalla los juicios y la condición bajo la cual está la humanidad, la tierra, y todo lo que traerá el castigo. Sin embargo, en el capítulo siguiente, que es el capítulo 25, nos detalla sobre la salvación de Israel, sobre ese cántico de alabanza que cantarán aquellos que han esperado y han sabido consolidar su fe en las promesas del Dios eterno. Inicia este hermoso capítulo definiendo lo que el Señor Jehová representa a cada uno de sus hijos, reconociendo las maravillas, esos consejos antiguos, esa verdad firme que nunca cambia. Y cómo no va a darle gloria al pueblo a quien Jehová ha engrandecido y en cuya gente ha sido su fortaleza. Pues revela el versículo 4 que el Señor ha sido la fortaleza al pobre, ha sido la fortaleza al menesteroso. En medio de su aflicción, Él ha sido la fortaleza. No dice que no recibirán aflicción. Y esto es importante recalcarlo, hermanos, porque hoy en día escuchamos la publicidad de evangelio o del aceptar al Señor y te exonera de dificultades en medio del mundo, y no es así. La palabra de Dios nos revela que sí se pasarán por adversidades, dificultades, pruebas, aflicciones, pero el Señor será la fortaleza al pobre, al menesteroso en su aflicción. Él promete ser el amparo en medio de ese turbión, esa sombra que aliviará contra las olas del calor. Porque sí, perfectamente nos revela que vendrán ímpetus, habrá violencia, habrá turbión, pero que el Señor será el que fortalecerá a los que saben confiar en Él. Pues nos dice que Jehová de los ejércitos está allí para fortalecer, para proteger a su pueblo. Y revela que hará convites grandiosos para su pueblo, porque Él va a darle a su pueblo ese galardón, destruirá a la muerte. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué hombre tiene el poder para hacer esto? Ninguno, hermanos. La gran promesa del Señor es que muerte, yo seré tu muerte, como lo revela 1 Corintios 15, 54. Y aquí está esta promesa que la recuerda el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios cuando dice: destruiré a la muerte para siempre. Y el Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros sin acepción. Lo que nos dice el hermoso libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 17. ¿Es casualidad? No es casualidad. La Biblia tiene conexión con cada una de las promesas, y las promesas que el Señor nos ha dicho tienen cumplimiento. En aquel día del fin, allí nuestro Señor nos salvará, porque en Él hemos esperado y hay promesa de gozo eterno. Nos alegraremos ¿en quién? En la salud, en la salvación que el Señor ha otorgado a sus hijos. Es precioso, hermanos,
cuando nosotros escudriñamos estos tesoros que nos revelan el capítulo final de la historia, tanto el castigo para aquellos que no perseveren, que den las espaldas al llamado amoroso del Señor, como la recompensa que tendrán los justos que han sabido abrazar, que han sabido soportar la tormenta porque han sido sabios y se han refugiado en el que todo lo puede, porque la mano de Jehová va a estar allí sobre el monte santo, sobre sus hijos, sobre aquellos que han estado, como lo dice en el Evangelio de San Mateo, aquellos que han sido puestos sobre ese monte para alumbrar a las naciones. Y ese monte, esa fe gloriosa, el Señor no quitará su mano, se mantendrá completamente asido a la gran promesa que el Señor ha hecho a sus hijos. Él extenderá allí y todos aquellos soberbios, todos aquellos que han resistido a amar y a obedecer a Dios, tristemente serán humillados y serán echados a tierra hasta el polvo. Promesa que nos revela el juicio de Dios sobre esta humanidad. Qué lindo es saber lo que nos espera si perseveramos fieles y constantes, amándole por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros y por lo que hará. Seguimos avanzando hasta el capítulo 26 del libro del profeta de Isaías. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos, porque derribó los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad ensalzada, humillóla hasta la tierra, derribóla hasta el polvo, hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud, tú, recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado a tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, bien que se levante tu mano, no ven. Verán el cabo y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos dispararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, señores se han enseñoreado de nosotros fuera de ti, mas en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. Añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo, hiciste de glorioso, extendístelo hasta todos los términos de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la preñada cuando se acerca al parto gime y da gritos con sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento, salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Anda, pueblo mío,
Éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito porque un momento en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Tenemos entonces en aquel día cómo cantarán este cantar el pueblo de Judá, pues se califica como ciudad fuerte, de donde el Señor ha puesto muros y antemuros, donde las puertas serán abiertas y entrará toda la gente justa, guardadora de verdades. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con esto? Al galardón que tienen aquellos cuya majestad está en vivir conforme a sus mandamientos, conforme a su verdad, guardando, deleitándose en la presencia del Señor. Y la promesa se hace presente en el versículo 3 cuando dice: tú le guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti se han confiado. Aquellos que pese a la adversidad, pese a las molestias, pese a las luchas, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde vivir conforme a la voluntad de Dios es prácticamente penado ante la ley del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo, como dice el profeta Isaías, donde a lo malo llaman bueno y donde a lo bueno llaman malo. Por eso hay galardón a aquellos que perseveran en pensamiento, una mente limpia, un corazón puro y unas manos libres derramando, que no han derramado sangre, libres de hacer oprobio y de hacer maldad. Han mantenido su vida en integridad. Y la invitación es: confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2: y no os conforméis a este siglo, sino renovaos en la renovación del Señor. Estad constantemente firmes en el Señor, sabiendo que el galardón está allí para ser recibido por los que han sido fieles hasta el final. Porque el Señor promete humillar hasta la tierra a aquellos cuya soberbia han alcanzado y han sobrepasado sus límites. Los pisará, mientras que el camino del justo, que es rectitud, allí preservará aún hasta su alma. Todas las promesas del Señor son fieles y son eternas, hermanos. Cuando dice en el versículo 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprendan justicia. Tu vida convertida al Señor, produciendo frutos dignos de justicia y de arrepentimiento, es una de las maneras más eficientes de llevar la predicación a los moradores de este mundo. Nos dice la palabra de Dios que Lot, en medio de una ciudad malvada y perversa, el justo Lot afligía su alma. Y fíjense lo que nos dice este versículo 9: la determinación de un alma convencida y convertida a Jehová, que madrugará en buscar al Señor, que mientras haya espíritu en medio de él, mientras haya hálito de vida, su constante ha de ser buscar al Señor. Y de esa manera el mundo podrá ver que hay hijos de Dios que representan la santidad y la pureza en medio de una sociedad malvada. Y de esa manera puedan entonces los impíos entender, aprender justicia, cuando hayan hombres y mujeres que vivan píamente en santidad, para que a través de la vida de estos siervos puedan mirar la majestad del Señor manifestada en medio de sus hijos. Pues
La palabra de Dios nos confirma que el Señor es Señor de señores y Él se ha enseñoreado y que solamente ha de mirar el Dios Todopoderoso aquellos que invocan con pureza de corazón su nombre. Pues los que perseveren, y esto quizás sonará repetitivo, pero es el mensaje claro trazado en la palabra de Dios. El Señor nos dice a través del llamado profético dado a todas las generaciones, mirad a mí y sed salvos todos los moradores de la tierra. El profeta Isaías comienza un clamor precioso en los primeros capítulos cuando dice, estemos a cuentas, el Señor quiere que tú estés a cuentas con Él. Si tus pecados son rojos, pues Él promete lavarlos y emblanquecerlos. No hay límites para el perdón de Dios. Pero ahora, entre tanto, está cercano el Señor. Y el apóstol Pablo, consciente de este llamado, decía, buscadle, llamad ahora, buscadle. Ahora, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salud, hoy. ¿Por qué esperar mañana si el mañana nadie lo tiene garantizado? Nadie, óigase bien, absolutamente nadie en la faz de la tierra tiene el mañana comprado. Es hoy. Qué llamado, qué invitación, y durante todas las páginas bíblicas de los profetas podemos escuchar este llamado. El Señor está interesado en tu alma, el Señor está interesado en llamarte, pero más interesado en que tú acudas a ese llamado, que podamos ser de ese grupo que se gozará, porque toda lágrima será enjugada de nuestros rostros, y ese gozo durará por la eternidad. Triste la otra parte de aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios y creyéndose sabia en su propia opinión, endurecieron su cerviz y no prestaron oído a la invitación de Dios. Entonces el Señor nos dice que aquellos que han sufrido y padecido, pero han permanecido, tendrán su recompensa. Pero la otra contraparte que también tenemos que anunciarla es aquellos que soberbiamente han mantenido su postura de maldad, de iniquidad, no invitando, no aceptando la invitación que Dios ha dado al hombre, entonces tendrán gran congoja, gran dolor y gran tristeza, porque el Señor promete salir de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra, y contra él y contra toda la tierra descubrirá su sangre, es decir, todas sus obras abominables quedarán al descubierto. Nunca más va a encubrir el Señor sus muertos, aquellos que han padecido por medio de la predicación, aquellos que han sido humillados, aquellos que han encontrado la muerte, prefirieron morir antes que negar la fe de su Señor. Todo esto quedará en claro. Los juicios del Señor están próximos a desarrollarse en la humanidad. Y hay de aquellos que, pudiendo haber aceptado la invitación, han dado la espalda al Señor. Hermanos, nos conviene vivir como si fuéramos a morir hoy, entendiendo que Dios no dejará al culpado por inocente. El Señor es maravilloso, es misericordioso. Hoy lo tenemos como justo, como abogado, defendiéndonos, pero luego se tornará en justo juez y no dará el culpado, no lo dará por inocente. Entonces es maravilloso cada uno de los contenidos que la palabra de Dios nos revela por medio de las Escrituras, por medio de la boca de sus profetas, el cuales nos han anunciado la venida del justo juez, el cuales nos están anunciando el juicio que se acerca sobre la humanidad y de la cual nadie, óigase bien, nadie podrá escapar. Que seamos tenidos dignos, dice Jesucristo, de evitar estas situaciones que en la tierra han de manifestarse. Gloriosa aparición del Señor. Por eso necesitamos estar tan, pero tan conectados con nuestro amado Dios que podamos gemir a una voz anhelando que ese día del juicio llegue pronto, diciendo, como dice en el Apocalipsis en el capítulo 22, el Espíritu y la novia dicen, ven.
Que nosotros podamos decir, ven Señor Jesús, ven a limpiar la tierra de esta maldad, a que tu reino sea reino sempiterno por la eternidad. Recordemos que estamos ya en el último siglo. Según la estatua que Dios reveló a Nabucodonosor, estamos ya en la última, y después de este imperio vendrá el imperio sempiterno, del cual nunca tendrá fin. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia nos permita estar atentos, apercibidos, llenos de fe, llenos de amor, viviendo piamente, viviendo una vida de santidad. El Espíritu Santo sigue anunciando aún en estos días que su regreso es inminente, su regreso está a las puertas. ¿Por qué tardar? ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué estar llenos de distracción cuando el magno evento que está por concebirse, que está por llegar, está a las puertas y nos encuentra a nosotros distraídos? Dios nos permita despertar y ser de ese grupo que recibirá recompensa en lugar de vergüenza. Bueno, vamos a iniciar ya con la lectura del capítulo 27 del libro del profeta Isaías. En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. En aquel día cantad de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, guardaréla de noche y de día, porque nadie la visite. No hay en mí enojo. ¿Quién pondrá contra mí en la batalla espinas y cardos? Yo los hollaré, quemarélos juntamente. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida la castigarás en sus vástagos. Él reprime su recio viento en el día del aire solano. De esta manera pues será purgada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando tornare todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levantarán los bosques, ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortalecida será asolada, la morada será desamparada y dejada como un desierto. Allí se apacentará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se secaren, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el abeiveo del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. En este capítulo, cuyo contenido está encerrado en 13 versículos, relata el Señor las promesas a favor de Israel, pues pronuncia la restauración, la visitación del Dios Todopoderoso. Aquí el Señor hace promesa, recuerda el pacto que ha trazado a los grandes patriarcas de su pueblo, cuando dice que esa viña, sabemos quién es la viña, ¿verdad? Israel. Recordemos que el Señor Jesucristo hizo alusión también a esto, a esta viña, a su pueblo. Y el Señor promete guardarla en cada momento, regarla, protegerla de día y de noche para que nadie la estorbe, porque no seguirá siempre el enojo en Jehová. ¿Quién? Hace la pregunta, ¿quién pondrá contra él batalla? ¿Quién podrá limitarlo colocando cardos, espinos para impedir su paso y su cercanía? Absolutamente nadie. El Señor promete totalmente la destrucción de cualquier obstáculo que trate de impedir
su cercanía a su viña. Y dice que vendrán esos días cuando Jacob, recordemos las promesas que Dios derramó y afirmó a Abraham, a Israel y a Jacob. Vendrán esos días cuando Jacob va a echar raíces, va a florecer, va a dar renuevos a Israel. Y el mundo será lleno de los frutos de esta nación. Es decir, las bendiciones que Dios prometió a este país, a esta nación, servirán de bendición, porque recordemos que Israel es fuente de bendición a la humanidad. La salud viene de Israel, lo asevera Jesucristo. Y Él dice que hará entonces con ellos esa guarnición, los protegerá de manera que ya no más será reprendida, ya no más será oprobio. De manera que así como ya hace alusión en el versículo 9, había sido purgada la iniquidad de Jacob, todas las inmundicias, todas las idolatrías de las cuales se habían llenado el pueblo, adorando ídolos, adorando también los astros del cielo. Todo esto será limpio esta nación, de modo que la ciudad será fortalecida, de modo que la ciudad será nuevamente establecida por el Señor. Y dice el Señor en su misericordia y en su amor que vendrán de los distintos lugares donde habían sido esparcidos en tierra de la Siria y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, vendrán todos a adorar a Jehová. ¿En dónde? Precisamente en el Monte Santo, cuya morada es en Jerusalén. Entonces, son promesas que el Señor da a conocer por medio del profeta Isaías sobre la restauración, la edificación y la protección de su pueblo, una vez que haya sido purgado, una vez que haya sido limpiado de la inmundicia, de la idolatría y de la desobediencia que había tocado a su nación. Entonces, esto nos da a entender, hermanos, que sí debe haber una limpieza previa en nuestras vidas para poder entonces tener un servicio santo a la voluntad de Dios, que sí estamos llamados a ser pueblo santo, singular, único, no contaminarnos con las prácticas que realizan las demás naciones, entendiendo que la adoración y la obediencia debe estar enfocada únicamente en el todopoderoso Dios de Israel. Dios nos bendiga y Él toma la honra y la gloria.